epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 18. Gálatas 4, del 8 al 18. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Gálatas 4, del 8 al 18. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por tu santa palabra, y te rogamos porque tu Señor, al meditar en ella, nos dé sabiduría para que podamos, pues, entenderla. También, Señor, danos la fortaleza para obedecerla, la valentía para proclamarla y la humildad para someternos a tu voluntad. Padre, por favor, te rogamos que tu Espíritu sea nuestro Maestro, que nos guíe por toda verdad. Pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde, noche, es el servicio a Dios trae satisfacción. Y un poco está basado en el versículo 15, donde el apóstol Pablo les pregunta: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Cuando uno sirve a Dios, trae alegría, se siente uno completo, se siente uno pleno. Y cada uno tiene una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Y les pregunto, primero, ¿han tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo? Y la siguiente pregunta es esta: ¿cómo fue? ¿Cómo te sentías cuando estabas en tu primer amor? Cuando tuviste ese despertar espiritual. Les puedo decir que cuando uno está recién convertido al Señor, uno tiene ganas de decírselo a todo mundo. Y no es porque sepas mucho, es porque te sientes lleno, te sientes completo, te sientes satisfecho. Tristemente, en lugar de que esa satisfacción crezca, hay veces que se pierde. Y a veces uno se vuelve atrás, o si no, a veces vive uno anhelando que esa satisfacción que uno tuvo, que en el futuro la vuelva uno a tener. Y a veces hay personas que un poco se frustran porque dicen: no es lo mismo. Y bueno, la realidad es que cuando nos mantenemos sirviendo al Señor, viviendo en obediencia en Él, Él nos satisface. Ahora, la satisfacción no va a ser igual, no vamos a sentir lo mismo,
pero no significa que no sea igual de buena o incluso mejor. ¿Por qué? Porque hay madurez. Uno de los problemas que hay, por ejemplo, cuando una pareja, cuando unos jóvenes se enamoran, es que al principio tienten hasta palomas en el estómago, ¿verdad? Palomitas, y están nerviosos, se andan emocionados. El problema con una relación así es que siempre quieran tener esos sentimientos, porque llega un momento en que se esfuman, las palomas desaparecen. Solo vas a sentir palomas solamente que hayas cenado o comido algo malo, pero aparte de eso, ya no hay. Entonces, ¿qué pasa? Que uno como que se desanima o deja de ser fiel, deja de alimentarse y uno estropea su relación con Dios y a veces empieza uno a volver o a buscar otras cosas que quizá le satisfagan. Pero la verdad es que el amor maduro no tiene que ver solo con emociones. Sí, hay veces que uno se siente emocionado, a veces con ganas de llorar, a veces con ganas de reír, con ganas de gritar, de proclamar a los cuatro vientos que Dios vive, cómo Dios hace milagros, pero no siempre es así. Y de hecho nuestra relación con Dios no debería depender tanto de nuestras emociones, sino de la convicción, de la firmeza, de la seguridad de saber lo que Él ha hecho en ti. Ahora, siempre cuando hacemos lo que a Dios le agrada, queda una sensación de satisfacción, una sensación de plenitud, de sentirse lleno, una sensación de paz. Y creo que especialmente cuando uno va madurando, cuando ya tiene uno sus años, uno ya lo que quiere es paz. Y uno nota cuando va envejeciendo porque ya el pasarlo bien no es pasarse toda la noche por ahí de fiesta. Al pasarlo bien para uno es estar ahí tranquilo, en familia, cenar una buena cena, tener una conversación, para los que quieran conversar, otros ver una película ahí sentados, medio un poco como zombies, ¿no? Pero ese es lo que uno tiene como algo, qué bien estoy, ¿no? Cuando uno tiene 15, 18, 20, 25, no quiere andar saltando de fiesta por aquí, por allá, pero cambia, ¿no? Pero ahora en la relación uno cuando madura, pues uno quiere tener esa paz con tu pareja, que a veces es una pena, ¿no? Pero ya tienen 40, 50 años y están peleando, discutiendo, no se quieren ver el uno al otro y hay tensión y eso te consume, ¿no? Eso te acaba las fuerzas. Y uno ya no, a esa edad, bueno, y incluso a los 60, 70, uno ya no quiere pelear, uno no tiene fuerzas para eso. Uno lo que quiere es estar en paz, con tranquilidad. Porque ya uno quiere esa relación madura. Pero fíjense que la vida cristiana, a veces nosotros no queremos una relación madura, queremos una relación de esas emocionales que está uno sacando toda la energía por todos sitios. Y no necesariamente debe ser así, aunque si viene también está bien, pero uno tiene que pensar en esa paz, en esa tranquilidad, en esa profundidad del conocer uno cada vez más al Señor, de que te llene de confianza. Y hay que ver aquí lo que el apóstol Pablo nos va desglosando poco a poco. Y primero él nos habla podemos decir, de la realidad del hombre sin Dios. La realidad de un hombre sin Dios es que es un idólatra. ¿Es verdad eso? ¿Puede una persona, incluso la que se declara atea, ser idólatra? Y ellos dirían, pero ¿cómo que voy a ser idólatra? Si yo no creo en nada, yo no creo en nadie. La realidad es que sí, todo aquel que no tiene a Dios como su Dios va a tener otra cosa que va a ser lo más importante para su vida, y eso va a ser su ídolo. A veces es su propia intelectualidad, que se cree muy inteligente, y es su ídolo. A veces serán sus triunfos, serán sus hijos, será su esposa, su esposo, su trabajo, sus viajes. Eso se convierte en ídolo. Y eso y normalmente ese ídolo uno cree que le va a llenar, que le va a satisfacer.
pero va a llegar un punto en que ese ídolo te va a dejar tirado. Porque es lo que hacen los ídolos. Los ídolos fallan. Solo Dios no falla. Y miren lo que nos dice aquí el versículo 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, fíjense lo que dice, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Dice, en otro tiempo, y está hablando aquí a creyentes, ¿verdad? Que en el pasado, en otra época, ellos, porque no conocían a Dios, servían, dice, a los que por naturaleza no son dioses. Y es como que está diciendo de alguna manera, no, aquí no hay discusión. Aquí cuando está la palabra ciertamente, fíjense que se utiliza la palabra amén. Cuando nosotros terminamos de hacer una oración, normalmente decimos amén, ¿verdad? Pero en el griego la palabra cierto, cuando se quería afirmar algo, se decía amén. Es como diciendo, con toda certeza esto era tu realidad. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es, esta era tu realidad. Tú, cuando no conocías a Dios, servías. Y fíjense la palabra, servir significa ser esclavo de. Tú, cuando no conocías a Dios, eras esclavo de los ídolos, dice, de los que no son dioses. Cuando no conocías a Dios, eras un idólatra, eras un esclavo de los ídolos. Y dice, puedes decir que no estás de acuerdo, pero aquí el apóstol Pablo está afirmando categóricamente que ese era el problema que tenían. Ese era el problema que teníamos nosotros sin Dios. Estábamos esclavizados a la idolatría, a los ídolos. Luego, en el siguiente versículo, fíjense lo que nos dice en el versículo 9. Más ahora, ese más significa pero ahora, okay, lo de antes ya es pasado, ¿no? Más ahora, conociendo a Dios, dice, ahora ustedes conocen a Dios, pero como que reflexiona y dice, espérate un momento, vamos a cambiar la frase, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice. Y ya lo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y entonces tu realidad era antes que eras esclavo de la idolatría. Ahora, el conocimiento de Dios nos da la libertad para vivir libres o esclavizados. Es decir, antes que no conocías a Dios, o más bien que Dios no te conocía, y uno puede decir, ¿cómo es que Dios no me conocía? ¿Es que Dios no te conocía antes? Sí, lo que pasa es que Dios no te reconocía como su hijo. Dios te conocía como su criatura, como su creación. Y es un poco como la idea cuando cuando alguien tiene un hijo, le llaman hijo bastardo, ¿no? Un hijo que con una mujer que no es su esposa y no lo reconoce. Entonces dice, no, ¿le vas a dar tus apellidos a tu hijo? Y es como que mi hijo, sí, no es mi hijo. Y no lo reconoce. Entonces, luego ya cuando, a veces por la ley, a veces por lo que sea, o por un examen de sangre, dice, oye, ¿qué es tu hijo? Y se ven obligados a reconocerlo. Entonces tiene que decir, sí, es mi hijo. Y ya empieza a tener que pasarle un dinero para alimentarlo, para proveer para esa persona, pero ahora ya lo tiene que reconocer como hijo, ¿no? Entonces, nosotros en un tiempo no éramos reconocidos por Dios como hijos suyos. ¿Por qué? Porque no éramos sus hijos. Pero luego ya cuando Él nos conoce, cuando Él ya nos reconoce, cuando nos acepta, cuando nos recibe, ahora sí dice, sí, aquí está mi apellido para ti. Eres mi hijo. Y con esa adopción, Él te capacita para que ya no seas esclavo, ¿verdad? Sino para que ahora seas libre. Entonces, ahora que ya eres libre, tú puedes elegir vivir como esclavo o vivir como libre. ¿Por qué? Porque en Cristo
en el conocimiento de Dios, ese conocimiento en el que lo reconoces como tu Padre y Él te reconoce como hijo, ahí recibimos la libertad para vivir libres o vivir esclavizados. Y les digo que no todos los cristianos eligen vivir libres. O podríamos decir, no todos elegimos vivir libres, porque a veces nosotros también elegimos vivir bajo la esclavitud. Y uno tendría que preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué elegimos vivir bajo la esclavitud? ¿Por qué si ya ahora sí tenemos el poder para vencer al pecado, para vencer a los vicios, por qué no nos adueñamos de ese poder? ¿Por qué no lo hacemos nuestra realidad, nuestra experiencia diaria? ¿Por qué seguimos viviendo en la derrota cuando ya Cristo nos ha dado la victoria? Y suele ser, ¿por qué? Porque andamos o nos dejamos llevar por ideas falsas. Nos dejamos llevar por los ídolos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que los ídolos nos van a dar lo que Dios no nos puede dar. ¿Y saben qué? Si hay algo que Dios no te puede dar, que de hecho Dios puede darte cualquier cosa y te la va a dar si la necesitas. Si no la necesitas, no te la va a dar. Pero si Dios no te pudiera dar algo, no hay nadie que te lo pueda dar. No hay nadie que te pueda dar lo que Dios no te dé. Y a veces uno se engaña creyendo que sí, que por ahí vas a encontrar algo mejor. Y lo que haces es esclavizarte. Lo que haces es dejar de utilizar ese poder que Dios da para vivir libre. Entonces uno tiene que decirse de forma honesta: ¿estoy viviendo en la libertad que Cristo me dio? ¿O ahora sí, libremente estoy eligiendo ser esclavo? Si pensamos en los esclavos cuando eran liberados, ellos ya se podían ir a cualquier sitio, vivir en la libertad, tomar sus decisiones, pero ¿saben que había algunos esclavos que no les gustaba la vida de responsabilidad? Porque como esclavos, es decir, una vida en la que ellos tuvieran que decidir y poder proveer para sí mismos. ¿Qué es lo que hacían algunos esclavos en la antigüedad? Pues ellos, cuando se ganaban su libertad, sabían que tenían que hacerse su casa, tenían que salir a trabajar todos los días, tenían que traer ellos la comida, tenían que alimentar a su familia, tenían que tomar las responsabilidades que cualquier persona libre tenía. Pero ellos decían, a veces porque estaban acostumbrados a vivir como esclavos, decían, no, a mí con mi amo me iba muy bien, prefiero vivir siendo esclavo. Y hablaban con sus amos y le decían, mira, yo no quiero ser libre, quiero seguir viviendo, toda mi vida quiero vivir como esclavo. Y el amo lo que hacía es que les hacía un agujero en la oreja. Hasta les ponía su arete y los marcaba, ya como toda la vida. Yo no sé si ahora los chicos también tienen esa idea que se ponen aretes, si es porque quieren marcarse como que son esclavos. Espero que no sea esa la idea que tienen. Hay algunos que sí no saben que se están esclavizando a los vicios o que se están esclavizando a este mundo, pero esa era una de las ideas que tenía el ponerse ese arete. Es decir, quiero ser esclavo para toda mi vida. Porque no querían la libertad. Se creían que la esclavitud era mejor. Pero ¿saben qué? La esclavitud nunca va a ser mejor que la libertad. Cristo vino a darnos libertad. Y una cosa es no poder tomar decisiones porque estamos esclavos, porque no tenemos el poder para hacerlo, pero otras cosas ya someterse libremente a la esclavitud. Ahí de alguna manera lo que estamos haciendo es despreciar el precio que el Señor Jesucristo pagó por ti. Y dice, sí, aunque tú hayas hecho y dado lo mejor por mí, yo no lo quiero. Y hay personas que rechazan ese regalo de libertad que el Señor Jesucristo nos da. Espero que no seamos nosotros. Ahora seguimos adelante. Miren el versículo 11. ¿Cómo pone ahí? Sí, el versículo 11. Miren lo que nos dice. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano
con vosotros. Dice, yo tengo un temor. ¿Cuál es que haya trabajado en vano con vosotros. Y aquí el título que le puse a este punto es: vivir en esclavitud niega la eficacia de la obra de Cristo. Cuando uno trabaja, por ejemplo, especialmente en el campo, en las siembras, ahora pues la mayoría de los campos, muchos campos tienen riego, ¿verdad? Así que trabajar en el campo es, vamos a decir que bastante seguro, especialmente para los que tienen campos con riego. Ahora, cuando tenían, y eran muchos, campos sin riego, sembraban y se puede decir que lo hacían un poco como al azar, al decir, bueno, pues si me va bien este año y llueve, voy a poder recoger fruto. Pero si no, todo el trabajo, todo el esfuerzo es en vano. Y así he visto también, por ejemplo, algunas siembras en los lugares donde cae granizo. Por ejemplo, es cuando estábamos en España, a veces ahí se da mucho la uva. Y luego hay una temporada en que vienen las tormentas. Algunas tormentas traen mucho granizo y lo que hacen es que campos enteros, cuando ya está la uva ya casi madura, y viene toda esa granizada y destroza la cosecha. Entonces la gente dice, pues todo lo que invertí este tiempo, todo lo que trabajé es en vano. ¿Por qué? Porque yo esperaba que iba a recibir fruto y no recibí nada. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo, él dice, está diciendo es eso, dice, yo me he esforzado por enseñarles a ustedes la verdad, me he esforzado por enseñarles cómo vivir en libertad, cómo el Señor Jesucristo cumple la ley en nosotros y por nosotros, cómo Él nos hace libres, dice, y me temo que con ustedes no haya el fruto que espero, no haya el fruto que esperaba. Y llega a ese versículo que vamos a memorizar, donde Él nos habla de ese temor que tiene, de que, por un lado, de que Él haya trabajado en vano y de que lo que Él esperaba, que Cristo se formara en ellos, que en lugar de que sea Cristo formado en sus vidas, que falle y que se forme alguna otra cosa, alguna mentira, algún ídolo que no es el Cristo mismo. Y por eso Él dice que sufre dolores de parto. ¿Por qué? Porque quiere que Cristo sea formado en ellos. Dice, pero yo me esfuerzo y me temo que el esfuerzo que he realizado que no llegue a ser eficaz. Entonces el vivir en esclavitud niega la eficacia de la obra de Cristo. Niega la eficacia no quiere decir que anule la eficacia, que eso es distinto. La obra de Cristo es eficaz. Pero el que uno viva en la esclavitud está diciendo, es que Cristo funcionó para ti, pero para mí no. Y en ese sentido niega la eficacia. Es como cuando tú te tomas un medicamento y dices, no, pues para ti te funcionó, pero a mí no me funcionó. Y aquí Cristo es nuestra medicina. Y Él es eficaz, pero nos da la libertad. ¿Para qué? Para que su eficacia sea puesta en práctica en nuestra vida. Para que puedas vivir en la libertad, para que puedas tener el gozo de vivir en la libertad. Ahora hay algo que tenemos que hacer. Y es seguir el ejemplo de aquellos que deciden vivir en la libertad. Miren lo que dice el versículo 12. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Dice, ningún agravio me habéis hecho. Y aquí, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo? Está recordándoles del tiempo en que Él fue a proclamarles el Evangelio, en que les fue a hablar de Cristo. Y entonces aquí Él les dice, les ruega, les hace una petición, dice, háganse como yo. Y se está poniendo Él como ejemplo. Lo que está diciendo es, ¿recuerden quién era Pablo? ¿Recuerdan que él conocía la ley?
que él obedecía o quería obedecer hasta la última letra de la ley y llegó a esclavizarse a la ley hasta el punto de matar creyendo que estaba sirviendo a Dios. Fíjense hasta qué punto puede uno llegar a ser esclavo. A perseguir a los cristianos, a perseguir los que están sirviendo a Dios, creyendo que está sirviendo a Dios. Ahora, cuando Pablo se convierte al Señor Jesucristo, empieza a vivir en la libertad. Le cambia la vida totalmente. Y eso es lo que les está diciendo. Dice, háganse como yo. ¿Por qué? Porque estos Gálatas están queriendo volver a la vida que Pablo conocía también. Si había alguien que conocía muy bien lo que significaba vivir esclavizado a la ley, era Pablo. ¿Por qué él vivió esclavizado a la ley hasta el punto de matar? Y aquí les dice, imítenme. Vean cómo vivo yo, porque sé de lo que les estoy hablando. Y tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿serías capaz tú de decirle a alguien, oye, vive como yo vivo, imítame a mí, hazte como yo? ¿Tendrías la autoridad para decírselo a alguien? Alguien que ves que anda perdido o perdida en el pecado, en el vicio, le podrías decir, oye, imítame a mí, hazte como yo. ¿Podrías decirle a alguien y mantener la cabeza erguida? ¿O tendrías que agachar la cabeza y decir, mira, busca por ahí otro, busca un ejemplo a quien servir o a quien seguir, perdón, porque conmigo no lo vas a encontrar? Y si contigo no van a encontrar ese ejemplo, ¿con quién esperas que lo encuentren? ¿A quién crees que le está dando Dios la responsabilidad? Nos la da a cada uno de nosotros. De alguna manera todos nosotros deberíamos ser como Pablo y decirle a los que se han desviado, a los que andan en la esclavitud o que quieren volverse a la esclavitud, decirle, hazte como yo. Pero para tú decirle a alguien que se haga como tú, tienes que haber tomado la decisión antes de tú ser como Cristo. Porque él sí llega un momento, recuerdan, en que le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces el desafío es que tú y yo busquemos parecernos a Cristo para poder decirle a otros que nos imiten. Eso es por un lado. Pero por otro lado está el que tú y que yo busquemos ejemplos de personas que valga la pena imitar. ¿Quién es tu modelo? ¿A quién quieres imitar en cuanto a su forma de vida, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su actitud, en cómo trata con los problemas, en cómo se relaciona con Dios, en cómo se relaciona con su pareja, cómo se relaciona con su esposa? ¿A quién quieres imitar? ¿Quiénes son tus modelos? Porque todos nosotros tenemos modelos en nuestra vida. Ahora, ¿qué modelos son? Y ahí creo que también cada uno de nosotros necesita buscarlos. Y no que esto no quiere decir que sean personas perfectas. No, no son personas perfectas porque nadie es perfecto. Pero sí vemos que hay personas que tienen madurez y hay personas de las cuales puedes aprender mucho por su forma de vida, por cómo son, por cómo se comportan, por cómo aman a Dios, por cómo buscan a Dios, por qué tan fieles son, por qué tanta seriedad tienen, por su compromiso con el Señor. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿a quién quiero imitar? ¿Qué modelos tengo en mi vida? ¿Saben qué? Uno de los daños tan grandes que se hace en la juventud es que ellos, especialmente los más jóvenes, son muy susceptibles de imitar a los ídolos que tienen. Veo que los jóvenes ahora imitan mucho a los blogueros, a los youtubers, a todos los que, ahora es que sí, los que son como los que manejan las redes sociales y se ponen a hacer vídeos y hay personas que se la pasan siguiendo la vida de esas personas, que son en su mayoría vidas falsas. Pero eso es lo que anhelan, eso es lo que siguen, es lo que imitan. Y lo que vemos en nuestros jóvenes es eso. Eso es lo que estamos viendo, que se están haciendo seguidores de todos estos que están poniendo según su vida en las redes sociales.
Pero pregunto, ¿eso es lo que necesitas? ¿Eso es lo que necesitas para tu estar completo, para estar satisfecho? Y te puedo decir que no. Eso no te va a satisfacer. Eso te va a dejar vacío al final. Busca modelos, ejemplos que te lleven a vivir una vida recta, una vida de responsabilidad, una vida de gozo, pero de gozo responsable, una vida de felicidad, pero de felicidad responsable, una vida en la que tienes en cuenta a Dios, en la que Dios es el centro de tu vida, una vida en la que tú ves que hay, por ejemplo, matrimonios que han sabido cómo llevar un noviazgo, que saben cómo llevar su relación, que han sabido llevar su juventud y saben llevar su senectud. Ejemplos, busca buenos ejemplos. Personas que están interesados en el negocio, hay personas que están en el mundo de los negocios y que tienen buenos principios, buenos valores. Aprende de ellos. Aprende de personas que te vayan a dar buenos ejemplos. Las amistades de las que te rodeas son responsables, son obedientes, saben respetar, saben cuándo decir sí, cuándo decir no, saben poner altos en su vida. Aprende de ellos. Ten modelos en tu vida. Y aquí el apóstol Pablo, él se atreve a decir, pues, os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Y en este caso él dice, yo me identifiqué con ustedes cuando ustedes estaban en su sufrimiento, cuando ustedes estaban esclavizados, yo me identifiqué con ustedes, yo los entendí para poder sacarlos de ahí. Seguimos adelante. Los versículos del 13 al 16 nos dicen, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, dice, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ellos estaban tan contentos en ese primer encuentro que tuvieron con Pablo cuando él les proclamó el evangelio, que ellos lo amaban, ¿no? Lo apreciaban y decían, este hombre nos ha traído un mensaje que nos ha llenado de paz, que ha cambiado nuestra vida. Y ahora dice en el versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y recuerdan que entre los ataques que se hacían contra el apóstol Pablo, no solamente era lo que él enseñaba, sino que se atacaba a su propia persona. Y eso ya lo vimos al principio cuando empezamos con el libro, de cómo él empieza defendiendo su apostolado, ¿no? De que él no está nada más ahí porque se quiso poner, sino porque el mismo Señor Jesucristo lo llamó y lo puso ahí. Dice, y ustedes lo saben desde el principio. Saben que yo no llegué ahí porque yo quería presumir o mostrar que era la gran cosa o que o beneficiarme de forma egoísta de ustedes. No, dice. Ahora dice, yo sí sé que cuando ustedes me conocieron había tanto afecto de hermanos que dice que ustedes estaban dispuestos a que si se tenían que sacar un ojo, se lo sacaban con tal de verme bien. Y parece ser que aquí el apóstol Pablo, cuando habla de esa enfermedad que tenía del cuerpo, parece ser que sí está haciendo referencia a los ojos, porque dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué te ha robado la satisfacción? Podemos decir de tu primer amor. ¿Qué te ha robado la satisfacción de vivir en obediencia a Dios? ¿Qué te ha robado la satisfacción de vivir o de buscar el gozo del Espíritu Santo? ¿Recuerdan cuando dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo? Ahí lo que el apóstol Pablo hace es mostrar, por un lado, dice, tú puedes buscar alegría, gozo, contentamiento en este caso en las bebidas alcohólicas, dice, o puedes buscar tu alegría y tu contentamiento en el Espíritu Santo, siendo lleno por el Espíritu Santo. Dice, no te embriagues con el vino porque ahí hay falta de cordura, hay disolución.
Pero en estar lleno del Espíritu hay gozo, ahí hay paz, ahí hay cordura, ahí hay integridad, ahí hay rectitud, hay entereza. Entonces Él hace eso, decirnos, a ustedes, ¿qué les robó el contentamiento? ¿Qué te ha robado la alegría? ¿Qué te ha robado ese primer amor que tú decías tener con Cristo Jesús? A veces nos roba ese gozo, las ideas erróneas. A veces nosotros vamos a Cristo o a Dios esperando que Dios sea como el mago de la lámpara, que en cuanto le pido un deseo me lo concede. Y nos creamos a un Dios falso, a un Dios que está ahí para cumplir nuestros antojos. Y eso es un ídolo. A veces nos roba ese gozo, ese contentamiento, el fijarnos en la gente, esperando que la gente sea perfecta. A veces el fijarnos en la iglesia, porque hay un montón de hipócritas ahí. El querer esperar perfección de los demás y que no tienen excusa o pretexto para equivocarse, aunque luego tú tienes todos los pretextos del mundo. Así somos de crueles. Esperamos perfección de los demás sabiendo que nosotros somos unos imperfectos. Pero cuando esperamos perfección de los demás, entonces perdemos ese contentamiento. Porque nos creíamos que en la iglesia no iba a haber ningún chismoso. Y con el que te sentaste la primera vez es un chismoso. Y ya, esto no tiene que ser real. No, si es real. Ese chismoso está también batallando ahí, enfrentando sus luchas carnales, sus luchas espirituales. Pero también está en la lucha. Únete a luchar con él. No esperes que sea perfecto porque no es. Luego también, algo que creo que es muy importante y lo descuidamos, es la falta de alimento espiritual. Hay tantas cosas que nos ocupan en este mundo que no leemos la Biblia, que no oramos, que no tenemos tiempo para Dios. ¿Cómo podemos estar fuertes espiritualmente si no nos alimentamos espiritualmente? Por mucho ejercicio que hagas, si no te alimentas, vas a estar desnutrido. Incluso vas a empezar a tener enfermedades, que si osteoporosis, que de todo te va a dar. ¿Por qué? Porque no te estás alimentando, aunque hagas mucho ejercicio. Y ese es uno de los problemas que a veces tienen los que hacen deporte, ¿no? Porque quieren perder peso, dejan de alimentarse bien, y cuando se dan cuenta, ya que se lesionaron aquí, se lesionaron acá, pues ¿cómo no? Si no te estás alimentando bien. Bueno, ahora espiritualmente estamos en una batalla. Hay una lucha espiritual. Y quieres estar fuerte, pero te pregunta uno siquiera, oye, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Es que tiene varios libros, yo pensé que era un solo libro. Ni siquiera nos hemos aprendido Juan 3:16. No quiero ver a nadie, no lo voy a preguntar a nadie, no sea que haya alguien que no se lo sepa. Pero si no te lo sabes, apréndetelo. Lo más básico del Señor no lo sabemos, de la palabra de Dios no lo sabemos y queremos estar bien. ¿Cómo vamos a estar bien? No vamos a estar bien. No tenemos alimento espiritual. Para orar, solamente oramos, ¿saben cuándo? Cuando tenemos un problema. Ahí sí, de rodillas, hasta aparecen en las reuniones de oración. Cuando hay problema. ¿Se acabó el problema? Desapareció. Así a veces anda uno, es que me quedé sin trabajo. Ahí está, todos los días. ¿Y ahora por qué no vas a la oración? Es que ya estoy trabajando. Y así, bueno, ya nos conocemos, ¿no? Pero esas cositas. Luego, también, otra cosa es, aparte de no alimentarse espiritualmente, está el alimentarse carnalmente. La Biblia nos dice que no proveamos para los deseos de la carne, pero ¿qué hacemos? ¿Proveemos para los deseos de la carne? Mucho. Alimentamos mucho los deseos de la carne.
Y cuanto más alimentemos los deseos de la carne, más débiles espiritualmente vamos a estar, más fríos nos vamos a volver. De hecho, llegamos al punto en que ni nos interesa saber de Dios. Llueva o truene, hasta que tienes una necesidad muy grande y te dan una sacudida y dices, sí, parece que sí, necesito a Dios. Pero mientras tanto vives como si no existiera. Entonces, ideas erróneas, fijarte en la gente, no alimentarte espiritualmente y alimentarte carnalmente, suele llevarte o llevarnos a robar, o suele llevarnos a no tener satisfacción en el Señor. Pero ¿saben qué? Nada te puede satisfacer más que estar en paz con Dios. Nada te va a llenar más. Y avanzamos al siguiente punto, y es este. Identifica quién es tu amigo. En el versículo 17, miren lo que, bueno, voy a leerle el 16. Miren lo que les dice. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Miren lo que les está preguntando. Ustedes antes eran mis amigos, estaban dispuestos incluso a sacarse un ojo por mí, pero ahora que les digo la verdad, ya me ven como enemigo. ¿Eso les suena? A veces le dices la verdad a alguien y no te vuelve a hablar en la vida. Ya te convertiste en su enemigo. Y eso pasa mucho. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero hay personas, bueno, habemos personas, que cuando hay algo que queremos hacer y en nuestro interior sabemos que estamos equivocados, pero ¿saben qué? Buscamos a personas que nos ayuden a quitarnos esas dudas y a convencernos de que aunque esté mal, estamos bien. ¿Y qué hacemos? Nos buscamos aliados. Ahora, como alguno de esos aliados a los que te buscas, y cuando te buscas, te diga la verdad y te diga estás mal, ya no le vuelves a hablar, ya no es tu aliado. Y si incluso lo habías invitado a cenar o a salir, a darse un paseo, ya no lo vuelves a invitar. ¿Por qué? Porque tú quieres gente que te apoye en tus errores. Y el apóstol Pablo aquí les dice, respóndanme esto. Después de que éramos tan amigos, que comíamos hasta del mismo plato, ahora porque les dije la verdad, ¿ya soy su enemigo? No, nada ha cambiado. Dice, yo no soy su enemigo. Pero nosotros muchas veces somos ciegos y no distinguimos quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros amigos. Te pregunto, ¿tú sabes quiénes son tus amigos? ¿Y sabes quiénes son tus enemigos? ¿Sabes quiénes se preocupan realmente por ti? ¿Y quiénes nada más te hablan por llevarte la corriente? Y que incluso si ven que vas mal, te dicen, tú sigue, que no pasa nada. Porque te quieren ver destruido, porque quieren ver hundido, porque quieren ver que no triunfas. Y luego esos que tú consideras tus amigos o tus amigas son los que más se ríen de ti cuando te ven que andas arrastrándote. Y a los que te caían mal porque te decían la verdad, luego son los que tienen que andar recogiéndote. Y aquí el apóstol Pablo lo que les está diciendo es eso. Es que ahora ya soy su enemigo. De buenas a primeras me convertí en enemigo de ustedes. ¿Por qué? Porque les dije la verdad. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Y por qué? Y para concluir, es esto. ¿Tienes celo por lo bueno siempre o solo cuando hay que aparentar? Porque a veces somos así. Versículo 18, estuvimos memorizándolo, que dice, bueno es mostrar celo, ¿en qué? En lo bueno, ¿cuándo? Siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El problema, o uno de los problemas que a veces tenemos, es que no hemos aprendido a tener una dependencia directa de Dios.
no somos conscientes de la presencia de Dios con nosotros. Y solamente nos detenemos de hacer lo malo cuando hay alguien ahí que nos puede llamar la atención o alguien con quien tenemos que aparentar. Pero no nos damos cuenta de que es muchísimo más importante que las apariencias aquel que lo ve todo, nuestra relación con Dios. Por eso yo les pregunto, ¿tú tienes celo por lo bueno siempre o solo cuando hay testigos? ¿Cuál es tu realidad? ¿Te preocupas por hacer el bien siempre? ¿Te preocupas por hacer lo que Dios nos manda siempre? ¿O solo cuando hay personas con las que quieres quedar bien? Si solamente es cuando hay personas con las que quieres quedar bien, creo que necesitas examinar tu relación con Dios, porque eso es lo que realmente cuenta. Porque a las personas las podemos engañar, pero a Dios no. Y debemos ser conscientes de que Él dijo: voy a estar contigo todos los días, para lo bueno y para lo malo. Dios no nos abandona. Dios es fiel, pero también ve lo bueno y ve lo malo. Muestra celo por Dios, muestra celo por lo bueno siempre. Cuando te ves tentado a hacer lo malo, acuérdate que Dios sí está contigo. Aunque no esté ahí el pastor, aunque no esté el hermano, aunque no esté la esposa o el esposo, quien sea, o tu hijo o tu hija, recuerda que Dios sí está. Y que tu relación, tu vida, tu paz, tu plenitud, depende de tu relación con Él. ¿Ven? Vamos a orar. Dios santo, te damos las gracias por tu santa palabra, porque en ella tú nos desafías a ser honestos, nos desafías a ser sinceros, nos desafías a examinarnos. Y Señor, te pedimos por tu misericordia, porque tú nos permitas serte fieles, porque nos permitas, Señor, vivir libres. Padre, te ruego por cada uno de los que estamos aquí. Si en algún momento hemos sido esclavizados después de haber recibido la libertad, por favor, perdónanos, Señor, y rescátanos de esa vida de esclavitud, porque no queremos vivir como esclavos cuando ya somos libres. No queremos vivir como los sirvientes cuando somos hijos del Rey de Reyes, cuando somos hijos del Dios Todopoderoso. Señor, por favor, ayúdanos a fortalecernos espiritualmente, a alimentarnos espiritualmente, a imitar a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo. Dios santo, a ti te queremos dar la gloria y la honra en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.